con la energía de activación. A ver, aquí. Los catalizadores de energía de activación. ¿Cuál es la relación entonces? Tenemos entonces una ACV, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces tenemos los reactivos, tenemos los productos, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Aquí nuestra especie que tiene que subir nuestro cerro, ¿cierto? Que sería nuestro paso no catalizado, que tiene una cierta energía de activación, ¿cierto? Para llegar a los productos, pero que si utilizamos un catalizador, ¿cierto? Lo que va a hacer es proporcionar un camino alternativo para llegar a los productos. Y ese camino alternativo tiene una energía de activación que es mucho menor. Y por eso los catalizadores ayudan a que la reacción ocurra mucho más rápido. Entonces, hay una disminución de la energía de activación, propone otro camino alternativo para que ocurra ese proceso. Fijan que todo esto el catalizador afecta, ¿cierto?, la velocidad de la reacción, pero no está afectando, ¿cierto?, lo que es el cambio de energía, ¿cierto?, el cambio de entalpía del proceso. No lo cambia. Entonces tenemos nuestro paso, ¿cierto?, de reactivos a productos sin uso de catalizadores. Tenemos un valor de energía de activación. Y aquí tenemos el mismo proceso, pero se ha agregado un catalizador. Fíjense, se ha producido un paso, se ha aumentado el paso, ¿cierto? Hay un intermediario aquí, pero este primer paso tiene una cierta energía de activación que es mucho menor que el proceso anterior. Entonces el proceso va a ocurrir más rápido debido a esa disminución de la energía de activación. Entonces, los catalizadores, aquí varias cosas importantes. Entonces, los catalizadores son sustancias que van a afectar la velocidad de la reacción y los catalizadores no van a ser consumidos en la reacción. No. Si ustedes ven la reacción, el catalizador no está puesto en la reacción. Y los catalizadores, ¿cierto? Como les estaba diciendo, entregan un camino alternativo para que ocurra la reacción, ¿cierto? Y lo que hace es bajar disminuye la energía de activación, lo que les estaba diciendo recién. Y si son consumidos, ¿cierto? Puede haber algún paso de que el catalizador sea consumido en algún paso en el mecanismo de la reacción, pero de todas maneras se tiene que volver a generar, porque el catalizador tiene que estar al principio y al final, ¿cierto?, de nuestra reacción. Finalmente, nuestra reacción total, el catalizador no aparece. Cuando uno escribe una reacción química y necesita indicar que necesita un catalizador para que esta reacción ocurra con una velocidad, ¿cierto?, rápida, realmente sobre la flecha, entonces de reactivo pasando producto, sobre la flecha se coloca el catalizador, se escribe el nombre del catalizador, que puede ser, generalmente son metales nobles como el platino, el paladio, ¿cierto? O algún óxido también, que también actúan como catalizadores, ¿cierto? Se coloca cuál es el catalizador, pero siempre se coloca sobre la flecha, porque en realidad no participa en la reacción propiamente tal, se puede consumir, pero se tiene que volver a regenerar. Pero en el neto, el catalizador no aparece en la reacción finalmente. Ejemplo, aquí tenemos el mecanismo sin catalizador, ¿cierto?, para la descomposición del ozono. Ahí tenemos el ozono, lo que ocurre en la estratosfera, ¿cierto?, que es la capa de ozono la que los protege de los rayos X, rayos ultravioleta, perdón. Entonces tenemos el ozono, reacciona con el oxígeno atómico. Acuérdense que estamos en la estratosfera, por lo tanto tenemos energía suficiente para tener el oxígeno de manera atómica. Y la reacción se descompone, ¿cierto?, el ozono en 2 moléculas de oxígeno. Esa sería tenía una velocidad bastante baja. Pero si tenemos un catalizador, ¿cierto? Y ahí están los compuestos que descomponen el ozono, que serían los clorofluorocarbonos. Entonces, resulta que el cloro atómico, que viene de estos compuestos, reacciona con el ozono en un paso súper rápido. Se genera esta especie, ¿cierto?, que sigue reaccionando con el oxígeno atómico, ¿cierto? Y se vuelve a generar el cloro, que sería nuestro catalizador. El catalizador
se puede consumir y se puede, pero se tiene que volver a generar, ¿cierto? En otra reacción. Cosa porque el catalizador no, en la reacción total, si uno suma esto, no aparece. Pero sí ayuda a que la reacción ocurra más rápido. Entonces ahí se debería colocar sobre la flecha la reacción, la suma de estas dos reacciones propuestas. Aquí tenemos el paso, tenemos el ozono, tenemos los dos mecanismos, ¿cierto? En azul, que es la parte más lenta, tenemos en azul, ¿cierto? El ozono, el oxígeno atómico, tenemos esta energía de activación y se genera 2 moléculas de oxígeno, aquí falta un 2. Le falta un 2. Ya, ahí está. 2 moléculas de oxígeno. Es el paso no catalizado. Pero si está catalizado, ¿cierto? Tenemos este mecanismo, se forma esta especie que sería nuestro como intermediario aquí en este camino propuesto, ¿cierto? Tenemos una energía de activación que disminuyó mucho en energía. Se forma nuestro óxido de cloro aquí entre medio. Claro, pero en total, al principio y al final no aparece el cloro. ¿Ya? Entonces no queda escrito en la reacción en esta reacción finalmente. Nos ayudan, nos cataliza, acelera la reacción, ¿cierto? Baja la energía de activación, puede formar algún intermediario, pero finalmente la reacción propiamente tal no aparece. Si sumamos estas dos reacciones, no aparece el cloro. Y como les decía, los catalizadores pueden ser de dos tipos, de tipo homogéneo o tipo heterogéneo. Aquí tenemos el de tipo homogéneo, como es la reacción que vimos recién, en donde el ozono está gaseoso, el cloro atómico está en estado gaseoso, en la estratosfera, ¿cierto? El cloro destruye el ozono. Ya vimos la reacción como lo realiza. Se trata de una catálisis de tipo homogéneo. En los dos, el catalizador y el reactivo se encuentran en el mismo estado, en este caso gaseoso. Y tenemos el otro tipo de catalizadores, que serían los catalizadores de tipo heterogéneo, en donde se encuentran en estados distintos. Por ejemplo, en los convertidores catalíticos. Los convertidores catalíticos, el catalizador, ¿cierto? Es la cerámica, ¿cierto? Cerámica en donde tiene varios sustratos incluidos también. Y eso ayuda a que la reacción, ¿cierto? De transformación del CO, ¿cierto? El NO2 se transforma en, bueno, y los hidrocarburos que no han sido completamente consumidos, ¿cierto? Que están en medio de la combustión. Finalmente lleguen al dióxido de nitrógeno, pase finalmente a nitrógeno, el CO pase a CO2, ¿cierto? Y bueno, estas reacciones de combustión, ¿cierto? Generen agua gaseosa, ¿cierto? Y todos los residuos de carbono e hidrógeno se terminen de consumir, ¿cierto? Y se forme el CO2. Pero tenemos gases que se están introduciendo en un catalizador que está en estado sólido, claro, y finalmente lo que se obtienen son los productos, ¿cierto? Gaseosos. Entonces tenemos una diferencia, ¿cierto? Del estado de agregación entre el catalizador y los reactivos. A ver, aquí para que quede en evidencia aún más claro, ¿cierto? Tenemos el catalizador homogéneo, ¿cierto? Aquí tenemos el catalizador y la fase del reactivo se encuentran, ¿cierto? En el mismo estado. Tenemos producto, tenemos reactivo, tenemos catalizador en amarillo, catálisis homogénea. Y en este otro caso tenemos una catálisis heterogénea, entonces tenemos un sólido, que es nuestro catalizador. Nuestros reactivos y productos se van a acercar a esta superficie y esta superficie va a ayudar, ¿cierto?, a que disminuyamos la energía de activación y se produzca la reacción. Pero se encuentran en estados distintos. Entonces tenemos la catálisis heterogénea. Y tenemos, por ejemplo, una reacción catalizada por una catálisis heterogénea que utiliza una superficie metálica que está en morado, y nos ayuda a la hidrogenación, ¿cierto? Hidrogenación, vamos a ese doble enlace, lo vamos a hidrogenar, le vamos a agregar más hidrógeno a esta molécula. Entonces, las dos reaccionan en presencia de un catalizador, el eteno, ¿cierto? Se coloca en la superficie, igual que el hidrógeno,
Y lo que sucede es que el hidrógeno justo en esta superficie se puede separar de manera atómica, se mueve a través de esta superficie, eso ocurre, ¿cierto? Y empieza a haber la difusión para luego la reacción, y una vez que se formó la reacción, ¿cierto? Esto se desorbe finalmente como el producto, o sea, hidrogenado, todo esto hidrogenado, CH3, CH3. Tenemos una absorción, una difusión, una reacción y una desorción. Pero si se fijan, todo esto en una superficie en donde entran en contacto, ¿cierto? Estas especies que están en estado gaseoso. O sea, una hidrogenación catalítica heterogénea. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno de los catalizadores bien importantes son las enzimas. Las enzimas tienen la función, ¿cierto?, en nuestro organismo de poder disminuir la energía de activación de ciertas reacciones biológicas. Y eso es lo que pasa, que va a disminuir la energía requerida para este proceso. Por ejemplo, tenemos la sucrosa, queremos romper ese enlace, eh, porque tenemos dos unidades, la glucosa y la fructosa, para formar la sucrosa. Entonces, lo que se hace una reacción con agua para poder dividirlas. Pero si fuese así solamente, requeriría harta energía. Pero si usamos una enzima lo que hace es interaccionar con esta molécula de sucrosa, ¿cierto? Es una enzima específica para esta especie. Se acomoda la molécula y actuando como enzima, así como catalizador, entonces se junta y lo que hace es estirar, ¿cierto? Y reducir la energía necesaria para romperla, porque no es la molécula que está reaccionando con el agua para que se rompa, ¿cierto? Sino que está ayudando y disminuyendo la energía de activación y produce que ese rompimiento sea mucho más fácil. Y esa es una de las funciones importantes que hacen las enzimas, ¿cierto? Es hacer que reacciones que requieren alta energía las disminuyan por el uso de la enzima. Entonces, si las enzimas ocupan estos lugares específicos, eh, o sea, nuestro sustrato ocupa estos lugares específicos que tienen nuestras enzimas y eso permite, ¿cierto?, que esta molécula se rompa, en este caso. Recuerden que las enzimas son específicas, no va a estar rompiendo cualquier molécula, sino que en este caso es la sucrosa. Entonces tenemos un proceso, aquí representándolo como esquema de perfil de reacción. Tenemos un sustrato, no tenemos un proceso enzimático, tiene que doblarse, ¿cierto? Tiene que buscar la posición para poder romperse. Tenemos de un reactivo a producto, tenemos una cierta energía, pero si tenemos la ayuda de una enzima, ¿cierto?, que va a ser específica para nuestro reactivo, va a formar nuestro estado de transición, va a disminuir esa energía, porque nos está haciendo, está ayudando al proceso, ¿cierto?, a llegar a ese estado de transición de manera mucho más fácil y produce el quiebre. Y ahí, se fijan, propone otro camino de reacción, pero vamos a llegar al mismo producto. Tenemos una energía no catalizada, una energía de activación no catalizada y una energía de activación catalizada, que va a ser mucho menor que la energía de proceso sin catalizar. Bueno, eso es más o menos lo que tenía que contar eh, respecto a lo que era la catálisis. Ahora lo que nos tocaría sería trabajar en esto a través de ejercicios